La transición ya empezó y Maduro lo sabe. Vamos a escuchar una pequeña introducción de esta entrevista imperdible para luego escuchar todo este pronunciamiento completo. Antonio de la Cruz estuvo en EBTV y respondió la entrevista de Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a escuchar entonces un pequeño extracto, una introducción. Escuchemos entonces. Si ellos están en este momento apuntando que todo lo que están haciendo es para conseguir que la cúpula militar se mantenga alrededor, quiere decir que hay una gran debilidad, y por eso María Corina reafirma, negociando o no negociando, van a salir, y van a salir por las fuerzas internas, digo, no solamente de un pueblo que votó el 28 de julio, sino por los que están alrededor. Maduro anda buscando tiempo con esto que estamos conversando en términos de la negociación, de decir que es el interlocutor frente a la administración Trump, en tratar de sostener que hay una unidad entre Diosdado Cabello y Padrino López, cosa que sabemos que no ocurre, que básicamente es coyuntural en este momento, porque todos saben que se van en un momento determinado en una caída del régimen, y entonces tienen que unirse. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos que puede salir en una negociación, que sería la primera para ir a la segunda parte interna, es porque están dadas las condiciones, cada vez están más aislados en términos internacionales. Porque además sabemos que en estos negocios ilícitos no son para el Estado, son para las organizaciones criminales. El hecho de que en la organización, ¿verdad?, del Cartel de los Soles haya amasado una fortuna de dinero, no quiere decir que están a disponibilidad del régimen de Maduro, no. Son parte de esa organización donde se distribuye y se comparte. Si ellos están en este momento apuntando que todo lo que están haciendo es para conseguir. Un placer estar contigo y con la audiencia tuya. Bueno, en María Corina Machado, en las entrevistas que ha dado durante las últimas horas a Fox News y a ABC de España, ha dejado clara una como declaración de principio. El que está débil es el régimen. Y con negociación o sin negociación se va. Las cosas que han estado ocurriendo, como ir asfixiando financieramente a este que es un grupo criminal, es lo que tenía que ocurrir. Y de paso ha dicho, el cambio va a venir por fuerzas internas en Venezuela, que deje la laraca Nicolás Maduro de estar diciendo que es que viene una invasión o va a venir de fuerzas externas la solución al problema de Venezuela. ¿Cómo la ves tú? La declaración de María Corina Machado es clave en este momento, a una semana del 28 de julio, porque es más un parte de guerra que una declaración. Da los hechos que ha ocurrido y lo dice muy claro. Dice que no habla como oposición, sino como gobierno electo bloqueado por una usurpación. Ese es un punto importante, porque como lo señalaste, dijo, con negociación o sin negociación se va. Y lo convierte en una batalla dramática de legalidad, donde el régimen está a la defensiva, sin fichas ahora de negociación contra el régimen, contra que tenía contra la administración Trump. Porque ese canje de los 10 rehenes evidenció esa debilidad. Maduro, ¿qué hizo? Liberarlos sin obtener a cambio nada, ni licencia, ni reconocimiento, ¿verdad? Y Trump y Marco Rubio, sobre todo Marco Rubio, lo forzaron a ceder. O sea, Jorge Rodríguez pensó que podría tener una negociación como la tenía con la administración anterior, y resulta que se encontró una pared. Pero ¿por qué ellos ceden? Esto es una parte de ver las causas que ocurrieron. Recuerda que la semana transcurre con un discurso de Padrino López con Diosdado Cabello en la Academia Militar frente al alto mando militar, donde manda un mensaje claro
diciendo que no crean en lo que está sucediendo en términos del aislamiento que viene teniendo alrededor el rey, donde califica la DEA como la mayor organización, ¿verdad?, narcotráfico del mundo, donde ataca a Estados Unidos, donde convierte una serie de hechos para mostrar que tienen fortaleza. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo único que los sostiene en este momento es lo que queda todavía de cúpula militar. Y seguro que con las declaraciones del pollo y con todo lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, muchos de esos miembros del Estado Mayor que han estado metidos en esos negocios, parte de esos negocios, están pensando en saltar talanquera, porque saben que en este momento pueden conseguir beneficios si señalan quiénes son las cabezas de cada uno de estos carteles, de los que están dirigiendo esto. Entonces, yo creo que aquí lo que hace Maduro con aceptar a cambio de nada es poder mostrarle a esa cúpula militar de que quien reconoce a Estados Unidos como el hombre fuerte en Venezuela es a él, a Maduro, que él es el que puede tener esa relación y no María Corina Machado, que había dado un mensaje a las Fuerzas Armadas, igual que Edmundo González Urrutia, el 5 de junio. Entonces, cuando veamos todo lo que está ocurriendo en este momento, veámoslo en relación a la cúpula militar, porque ahí podemos asociar también lo que hizo el fiscal hoy contra Bukele, es decir que son violadores, pero eso no es un mensaje, todos sabemos que son falsos en términos de narrativa, pero eso va hacia un receptor que es Fuerzas Armadas, cúpula militar. Entonces, si ellos están en este momento apuntando que todo lo que están haciendo es para conseguir que la cúpula militar se mantenga alrededor, quiere decir que hay una gran debilidad y por eso María Corina reafirma, negociando o no negociando, van a salir y van a salir por las fuerzas internas, digo, no solamente de un pueblo que votó el 28 de julio, sino por los que están alrededor, porque esto realmente le pasó y lo podemos recordar, a Noriega en Panamá. Noriega en un momento se sintió fuerte y evocó el discurso nacionalista y pensó que él podía sostenerse. Igual fue Gaddafi. Y cuando vimos fueron los miembros internos de sus propias Fuerzas Armadas los que al final se voltearon y lo dejaron solo. Pero perdón, Antonio, con una gran diferencia. Una invasión de Estados Unidos tuvo lugar después de las delaciones para dejarlo expuesto a Manuel Antonio Noriega como el gran narcotraficante vinculado con el cartel de Medellín y otros carteles, etcétera, etcétera, además de haber cometido crímenes horrendos contra los derechos humanos y el asesinato, aquel tan famoso de aquel señor de origen americano. Antonio, tengo que hacer una pausa porque creo que quedamos en un momento cumbre aquí, ¿no? Y este momento cumbre es insistir en, si son solo fuerzas internas, como dijo María Corina Machado, ¿tú realmente ves camino ya claro hacia que se va a salir de Nicolás Maduro con negociación o sin negociación? Bien, la dejo ahí pendiendo de un hilo la preguntita para que la tomes al regreso de la pausa. Continuamos en conversación con Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Oye, Antonio, sabes que en estos días conversaba yo con Ismael García, en quien reconozco el político que quizás mayor seguimiento y denuncias hizo dentro de Venezuela y fuera de Venezuela también de todo el recorrido criminal del Pollo Carvajal. Y él me decía, mira, Miguel Ángel, el Pollo Carvajal va a terminar siendo para el régimen madurista lo que en su momento fue Carlos Leder, ¿lo recuerdas? Para sí, claro, el caso de Manuel Antonio Noriega. Correcto. Y tú mencionaste antes, en la primera parte, entre las cosas que están sucediendo, la aportación de nuevas pruebas para minorar su condena del Pollo Carvajal. Y retomo yo a decirte, ¿cómo es que si todas estas cosas influyen en la posibilidad de que agentes externos actúen, ¿no? Agentes externos actúen como finalmente actuó un agente externo en el caso de Panamá?
¿Me podrías explicar a María Corina diciendo, van a ser agentes locales venezolanos los que terminarán haciendo salir del poder a Nicolás Maduro con negociación o sin negociación? Te escucho. ¿Qué ocurre? Maduro anda buscando tiempo con esto que estamos conversando en términos de la negociación, de decir que es el interlocutor frente a la administración Trump, en tratar de sostener que hay una unidad entre Diosdado Cabello y Padrino López, cosa que sabemos que no ocurre, que básicamente es coyuntural en este momento, porque todos saben que se van en un momento determinado en una caída del régimen y entonces tienen que unirse. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos que puede salir en una negociación, que sería la primera para ir a la segunda parte interna, es porque están dadas las condiciones, cada vez están más aislados en términos internacionales. La gente que me dice, pero Rusia, pero Irán, pero China, no están en este momento con esas capacidades para sostenerlo, porque el caso de China, que es sutil, pero en los chinos nada es sutil, el haberle quitado la visa de 30 días a los venezolanos para poder visitar China y se la dio a muchos otros países latinoamericanos, es un mensaje que el régimen de Maduro no tiene estabilidad. Ahí hay un mensaje que hay que leer por lo que es la tradición china. Entonces, y cuando vimos que el Parlamento Europeo le dice que es un régimen que lava dinero y que financia el terrorismo, tenemos que empezar a ver que las cuentas de empresas venezolanas y de venezolanos en Europa, los bancos van a empezar a tomar en consideración y eso empieza a restarles capacidades de tener financiamiento o colocar sus capitales en Europa, que sabemos que muchos de ellos lo han hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no hay la negociación, el aislamiento se sigue sosteniendo y muchos factores de este alto mando militar va a empezar a elaborar porque la presión se va a seguir manteniendo, va a tomar un poco más de tiempo porque no es inmediato hasta llegar al sometimiento de que los factores internos dicen Maduro ya no es garantía de una estabilidad interna. Y es allí donde básicamente ese sector que hoy andan buscando que no haya un quiebre, puede empezar a buscar soluciones. Entonces, por eso María Corina lo dice muy contundente. O es con negociación, donde ellos pueden ver que es su mejor salida ante esto que acabamos de describir, con condiciones que pueden satisfacerle en una mejor oportunidad para salir de Venezuela o quedarse en Venezuela con algunas condiciones. O son los factores internos porque va a llegar en un momento en que ya esa narrativa que han construido no le funciona, deja de tener sentido. La debilidad que mostraron frente a la decisión que tomó la administración Trump de no darle ni un vaso de agua, porque lo que se habla en el Departamento de Estado es que a los regímenes esto ni un vaso de agua. O sea, hay que entender y leer cuál es el mensaje de hoy. Cuando hoy el secretario de Estado hace un donde dice y felicita que ya viene Fito aquí a los Estados Unidos, a la justicia, y que Estados Unidos va a empezar y va a tener estas relaciones con los gobiernos que están cercando las bandas o las organizaciones de narcotráfico, es importante hacia dónde están apuntando la administración. Están apuntando que todas aquellas organizaciones vinculadas al narcotráfico, al terrorismo, van a ser enfrentadas. Allí entra Venezuela, entra el régimen de Maduro, entra el tren de Aragua. Y entonces por eso es que van a seguir siendo aislados cada vez más. Y va a llegar un momento en que su propia narrativa no les va a dar para sostenerse en el poder.
Será inevitable cuando no quede espacio para moverse el régimen, solo queda ceder. Y ya esto comenzó con la negociación de los 10 rehenes estadounidenses. ¿Tú crees que la destreza que sostuvieron la primera etapa de sanciones para los mercados ilícitos, llámese droga, llámese contrabandeado, petróleo, oro de sangre, diamantes, etcétera, etcétera, no evolucionó para poder hacerle frente en esta oportunidad a lo que ya sabemos también es una mucho más aguda alineación de las agencias de inteligencia, incluso intercontinentalmente, para lograr ese cerco que tú estás diciendo? ¿Tú crees que no van a poder vencer eso? Ellos lograron en esa primera máxima presión del gobierno de Trump burlar las sanciones. La administración aprendió de Trump. La administración tiene hoy a un Marco Rubio en el Departamento de Estado que conoce la región, por eso que no es tan fácil para Maduro. Y a su, vamos a llamarlo, viceministro Landau, que también conoce muy bien la región. Entonces, cuando estamos hablando de manejar situaciones para aislarlo, no es fácil que Jorge Rodríguez utilice los artilugios que utilizó con Juan González, con la administración Biden, donde ofreció cosas que nunca cumplió, traicionó siempre los acuerdos, mientras obtuvo el beneficio por parte de la administración Biden. Aquí ya eso es una lección aprendida y por ello le cuesta mucho más, porque además sabemos que en estos negocios ilícitos no son para el Estado, son para las organizaciones criminales. El hecho de que en la organización, ¿verdad?, del Cartel de los Soles haya amasado una fortuna de dinero no quiere decir que están a disponibilidad del régimen de Maduro. No, son parte de esa organización donde se distribuye y se comparte. Y yo creo que es allí donde ellos hoy pensaron que podían usar el leverage, la palanca de los rehenes, que sabemos que es una puerta, ¿verdad?, rotativa, y donde van a tratar de volver a capturar estadounidenses, van a tratar de secuestrar estadounidenses para tener esa carta otra vez bajo el mango. Porque además perdieron un aliado aquí en Washington, que son las petroleras. ¿Por qué digo esto? Porque al haber demostrado Marco Rubio que no es necesario ceder frente al lobby petrolero que decía es mejor tener una relación con Maduro y hagamos negocio para poder obtener los rehenes que tiene, Marco Rubio demostró que esa fórmula no es válida. Entonces, el que hoy planteen aquí esa nueva fórmula le van a decir que no es cierto, porque se acaba de alcanzar algo que no se necesitó. Entonces le quitaste también una parte. Pero aquí hay un elemento que podemos asomar, Miguel Ángel, que es el Zapatero. ¿Qué introduce Maduro? Maduro introduce a Zapatero, que no negoció con el Departamento de Estado. No, él negoció con la oposición esa funcional al régimen para buscar quiénes eran los que iban a ser liberados o iban a darle libertad condicional. Y eso es porque está buscando que Zapatero sea interlocutor en una posible negociación, porque sabe que con Zapatero él consigue legitimidad, él consigue oxígeno. Haber nombrado a Zapatero ese día, de que fue importantísimo para haber alcanzado, no fue por los Estados Unidos ni por Bukele. Ese es un mensaje que está enviando para ver si abre una mesa de negociación y le permita seguir consiguiendo algo de oxígeno, algo que también se aprendió ya con las negociaciones anteriores. Bueno, ciertamente. El ingrediente José Luis Rodríguez Zapatero no es de monta menor, tienes toda la razón, hay que darle muchísimo seguimiento. Te agradezco mucho, Antonio, que hayas estado con nosotros esta noche en la entrevista, te envío un fuerte abrazo y espero tenerte de vuelta muy pronto. Muchas gracias.
Gracias, Miguel, un gran placer. Muy bien, escuchábamos entonces a Antonio de la Cruz. Él es un especialista en economía y petróleo, analista de tendencias, presidente del Inter-American Trends, ¿no? Entonces, él estuvo en la entrevista en EBTV con Miguel Ángel Rodríguez. Analizó la guerra silenciosa dentro del chavismo. Recordemos que hace unos pocos días, tanto Vladimir Padrino como Diosdado Cabello estuvieron juntos tratando de justamente hacer ver que no hay brechas, no hay ruptura dentro del régimen, ¿no? Pero lo que ha quedado claro es que hay una fragmentación interna. También habló de la presión externa que viene de la que viene siendo objetivo la dictadura de Nicolás Maduro. No necesitaron tanques para seguir aislando, para seguir debilitando al régimen de Nicolás Maduro. Algo de lo que se ha hablado justamente es de la debilidad que mostraron frente a Donald Trump, y lo que ha mencionado Antonio de la Cruz es no darle ni un vaso de agua a las dictaduras, ¿no? También habló sobre los arrestos como táctica de intimidación. Recordar que María Corina hace unos pocos minutos ha denunciado a la dictadura de Nicolás Maduro, la cual viene realizando arrestos, secuestros a opositores, y han sido 20 opositores en estas 72 últimas horas en Venezuela. Y algo que María Corina Machado también habló y mencionó es que esta es una palanca, que ellos van a usar la palanca que es de los rehenes y de la puerta rotativa, la puerta giratoria, que también habló María Corina. Y es que van a tratar de secuestrar personas de Estados Unidos porque han perdido unos rehenes, pero van a tratar de tener nuevamente rehenes de Estados Unidos para volver a conseguir hacer tratos, hacer canjes y buscar justamente la eliminación de sanciones, algo que no se le permitió en este canje. En este canje fueron solo de prisioneros. Ellos quisieron justamente canjear a Nahuel Gallo, el gendarme argentino, dejarlo en libertad a cambio de que por 60 días más le renovaran la licencia de Chevron. Sin embargo, Donald Trump fue muy enfático en negar rotundamente ello, ¿no? Entonces, este fue el pronunciamiento en esta entrevista de Antonio de la Cruz, quien mostró su análisis. Él ha mencionado que la transición ya empezó y Nicolás Maduro lo sabe. Ellos han mostrado una debilidad y ya no se puede negar ello, ¿no? Es lo que ha mencionado durante su entrevista.